Buenas tardes con todos. Mi nombre es José Valderrama. Les doy la bienvenida al ciclo de encuentros denominado Acercándonos a la Publicación. Este es el segundo webinar del presente año, con el cual nosotros continuamos la carrera, ¿no? Me refiero, se continúa con una tradición iniciada en el año 2020, en representación de la Universidad de Lima, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la carrera de Economía. Para mí es un gusto presentar al profesor Yuri Landa, quien compartirá con nosotros el estudio denominado Evaluando la estructura productiva a través del valor agregado. El profesor Yuri Landa es PhD en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, está especializado en recursos naturales y medio ambiente, es magíster en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima, licenciado en Ciencias Económicas por la Escuela Superior de Economía Bruno Leuschner de Alemania, y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, miembro del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Además, es miembro del Comité de Árbitros de Revistas Académicas Nacionales y Extranjeras y tiene publicaciones en revistas indexadas sobre temas de minería, pesca, desarrollo industrial, comercio internacional y economía asiática. La mecánica de la presentación, el profesor tiene a continuación, realiza su presentación. Al final de la misma podemos atender comentarios o preguntas y nuestro director hace el cierre del evento. Sin más, le doy el pase al profesor Yuri Landa para su exposición. Gracias José. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse y agradezco también la oportunidad a la facultad de ofrecer este espacio para que mostremos avances en los trabajos realizados de los docentes de la casa. En esta oportunidad quiero mostrarles los resultados de un trabajo en donde evaluamos la estructura productiva de 66 países entre los años 1995 y 2018, con datos obtenidos de las tablas de insumo producto de la OCDE. No es la muestra total del mundo, pero sin embargo, esa muestra de países contiene países de altos ingresos, de ingresos medianos y también algunos pocos de ingresos bajos. En todo caso, la descripción de la data y cómo se ha procesado la voy a mostrar a continuación, ¿no? Este es el contenido que vamos a desarrollar. Le ruego a José, por favor, que me pase la voz 5 minutos antes de que se cumpla el tiempo, porque siempre es un desafío tratar de encajar todo lo que uno ha puesto en el tiempo asignado. Y eso hay que tratar de hacerlo, ¿no? Entonces acá tenemos la introducción, la definición de valor agregado, la descripción de la estructura productiva de los países que se han encontrado, luego algunos indicadores de cambio estructural, luego los determinantes, variables que determinan o que más han afectado el cambio estructural en los países de la muestra, las conclusiones y la lista de preferencias. Mire, en el campo de la teoría del desarrollo hay dos ramas, dos aspectos que están en proceso de definición, de discusión, principalmente, ¿no? Uno de ellos es si todavía es válido el paradigma de la industrialización para aquellas economías todavía en desarrollo, que no son industrializadas. Entonces, he cogido datos del Banco Mundial sobre el peso del sector de la manufactura sobre el PBI, desde 1980 hasta 2021-2022, y esto es el resultado que encontramos. Tenemos a los países de ingresos altos, con un peso de la manufactura alrededor del 16-17% de los 80, pero ese peso ha bajado fuertemente hasta el 11% y ahora se sitúa en el 12%
del PIB. Es decir, el peso de la manufactura ha caído, ¿no? En los países de ingresos medios altos, la joroba que se dibuja es muy parecida, solamente que desplazada en el tiempo, pero al fin y al cabo es un peso que se reduce con sus. En los países de ingresos medios bajos es lo mismo. No obstante, en los países de ingresos bajos, que son la línea amarilla, el peso de la manufactura ha crecido un poco, y esto básicamente por algunas economías africanas, ¿no? Latinoamérica, ¿dónde se encuentra? Se encuentra representada en una parte en la curva naranja y otra parte en la curva gris, ¿no? Y los países llamados desarrollados están representados en la curva azul. Y ya hay varios trabajos que describen esto. El trabajo de Fanois hace una descripción bastante detallada del peso de la manufactura en los países de ingresos altos, y encuentra pues que tiene una forma de joroba, quiere decir que en el siglo XIX ha habido un crecimiento de la manufactura, un proceso de industrialización, pero luego ya en el siglo XX y al final del siglo XX, ese peso de la manufactura cae para darle paso a los servicios. Mientras que en Latinoamérica ese crecimiento de la manufactura ha sido algo tímido, y ya se habla de una desindustrialización temprana. Quiere decir que estamos repitiendo un patrón actual, pero como que todavía no nos corresponde, ¿no? Mientras que en los países africanos todavía las economías están aumentando su peso de la manufactura. ¿De acuerdo? Entonces, las economías hoy desarrolladas han seguido un patrón secuencial: agricultura, manufactura y servicios, y eso les ha permitido lograr un crecimiento sostenible, ¿sí? Ese patrón lo han replicado las economías asiáticas de industrialización tardía, ¿no? Malasia, Indonesia, Surcorea, ¿no? China, por supuesto, también, ¿no? Que después de los años 50, 60, ellos han entrado en una etapa de industrialización muy fuerte, pero ahora también están en una etapa de reducción del peso, ¿no? Y hay varios autores que encuentran o afirman que no hay desarrollo económico reciente que no haya sido impulsado por la manufactura y su rol protagonista, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que dudan de si es conveniente seguir ese patrón secuencial para las economías todavía en desarrollo, ¿no? Entonces ahí tenemos varios autores que ya afirman que somos una economía de servicios, y los servicios tienen que contribuir más al desarrollo y al crecimiento económico, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que nosotros hemos querido evaluar, ¿no? Y el segundo problema es cómo caracterizamos la estructura productiva de un país. Tenemos dos ramas básicas en la literatura económica. Tenemos el análisis de sectores económicos, que se inicia con los trabajos de Kuznets, en donde se demuestra que la masa laboral y la productividad van de un sector a otro, y sin embargo, como la clasificación que se hace de los sectores es bastante simple: agricultura, manufactura y servicios, las conclusiones de política económica son también bastante genéricas, ¿de acuerdo? Son importantes, pero son muy genéricas, ¿no? Simplemente porque se evalúa data bastante gruesa, bastante agregada. Pero el aporte de ellos es que introducen y asientan el concepto de cambio estructural, ¿no? Y le llaman cambio estructural precisamente al momento en donde un sector económico comienza a prevalecer sobre otro. En este caso ha sido, para la historia de los países hoy industrializados, el sector de la manufactura. Por otro lado, tenemos el análisis de la canasta exportadora, es decir, medir la estructura productiva gracias a la canasta exportadora. Ahí tenemos aportes como los de CADOT, INS,
que utilizan, mejor dicho, índices de dispersión. Es decir, cuán dispersos están los datos dentro de una canasta exportadora, y encuentran que a mayor diversificación, es decir, a mayor dispersión de los datos, mayor es el desarrollo de estos países correspondientes a esas canastas diversificadas. Más adelante, Hausmann e Hidalgo mejoran este concepto de la diversificación con el índice de complejidad económica, ¿no? Y encuentran que a mayor diversificación de la canasta exportadora y al mismo tiempo menor ubicuidad, es decir, cuando menos países exportan lo mismo que tú, entonces eso está asociado a un crecimiento económico mayor, más sostenido en el tiempo, es decir, mayor desarrollo. Este análisis de la canasta exportadora es bastante importante porque se llega a identificar a nivel de producto de la canasta cuáles son aquellos que han permitido un mayor crecimiento económico, lo cual te permite al mismo tiempo proponer políticas industriales más específicas, ligadas a ciertos sectores de productos. Sin embargo, esta estrategia de cálculo utiliza las exportaciones, que, como sabemos, son medidas en su valor bruto. Y al medir un producto según su valor bruto, corres el riesgo de contabilizar los insumos más de una vez. ¿Y eso por qué? Porque, como todos sabemos, el proceso productivo actualmente en el mundo, totalmente internacionalizado, significa que los insumos entran y salen de un país muchas veces. Entonces, cada vez que sale, se cuenta el insumo dentro de la exportación. Y si entra y vuelve a salir, se vuelve a contar el insumo dentro de la exportación. Entonces, estás cometiendo una doble contabilidad. Estás sobredimensionando las exportaciones por los insumos. Y al mismo tiempo, al usar solamente bienes de la canasta exportadora, estás dejando de lado el sector de servicios, que no es predominantemente exportador, pero sí es muy presente en la estructura productiva de una economía. Entonces, caracterizar el aparato productivo a través de la canasta exportadora, al final puede llevarte a sesgos. En base a esos dos avances y los vacíos que todavía hay, nosotros hemos optado por usar las tablas en su producto y extraer de ahí el valor agregado que registra. Para recordar, ¿qué cosa es el valor agregado? El valor agregado es un indicador del grado de procesamiento de un insumo hasta convertirse en un bien final. Bueno, entonces, cuando decimos que un producto se le añade valor, se le agrega valor, significa que se le está añadiendo trabajo. Hay mayor participación de los factores productivos básicos, tierra, trabajo y capital. En otras palabras, un producto con mayor valor agregado es un producto con mayor nivel de procesamiento. Y esto es importante porque cuando este producto se vende, el precio que se recibe por este producto tiene que usarse para pagar justamente la participación de estos agentes que lo han procesado. Entonces, cuanto más procesamiento tiene un insumo, convirtiéndose en un bien final, la venta de este bien final sirve para retribuir a más agentes económicos, más factores productivos, ¿no? Ahora, contablemente, el valor agregado es el valor que se le añade a los insumos para alcanzar el valor del bien final. Este valor agregado se registra en las tablas insumo-producto, que es una herramienta relativamente antigua, pero que ha sido actualizada a registrar transacciones inclusive a nivel internacional. Nosotros, para este trabajo, usamos las tablas en su producto en interpaíses de la OECD, como he indicado,
entre 1995 y 2018. Para recordar también cómo se ve una tabla de insumo producto en general, tenemos tres cuadrantes. El cuadrante de la demanda intermedia contiene las ventas que realiza un país sector a otro país sector de insumos. El cuadrante de la demanda intermedia registra compras y ventas de insumos de un sector a otro sector. Como dije anteriormente, en estas tablas de insumos productos internacionales tenemos 66 países y cada país está clasificado en 45 sectores. Entonces acá tenemos casi 3.000 filas de país sector que vende, y aquí tenemos 3.000 filas, 2.950 si no me equivoco, de país sector que compra. ¿Y qué cosa compran y venden en este cuadrante? Solamente insumos. Luego tenemos el cuadrante de la demanda final, en donde estos mismos países sectores venden bienes finales a países y los agentes económicos que compran. Cada país ha sido desagregado en 6 agentes económicos, ¿no? Familias, gobierno, empresas, existencias, y luego agentes no gubernamentales también. Entonces acá tenemos compra y venta de bienes finales. Y abajo tenemos el valor agregado, que en realidad está descompuesto en sueldos, salarios, alquileres, renta, pagos de impuestos, pero nosotros hemos tomado el total del valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, con esos datos, que son abundantes, hemos calculado las exportaciones brutas para cada país, le llamamos C a cada país. Entonces sumamos las ventas de insumos de los países que no son C, que son diferentes de C, y las ventas de bienes finales a los países que son diferentes de C, o sea, las exportaciones de insumos y de bienes finales del país. Sin embargo, estas exportaciones brutas las hemos descompuesto según el valor agregado que contiene, ¿no? Acá hemos usado el coeficiente de Leontief, que es conocido, y luego hemos usado el coeficiente de valor agregado. Pero esta es la matriz inversa de Leontief, que es una herramienta conocida, y este es el coeficiente de valor agregado. Entonces, con esta operación lo que hacemos es descomponemos esta exportación bruta según el valor agregado que contiene y que es proveído por cada país sector. No obstante, ya hemos dicho que las exportaciones no registran toda la estructura productiva, porque solamente miden lo transable, ¿no? Y el valor agregado que contiene estas exportaciones también está limitado a lo transable, ¿no? A pesar de que participa los servicios indirectamente a través de las exportaciones, pero está acotado por lo transable. Por lo tanto, nosotros hemos añadido la medida de la demanda final, del cuadrante de la demanda final. ¿Por qué? Porque contiene todas las actividades económicas, las que se exportan y las que no se exportan. De esa manera, es un mejor reflejo de la estructura productiva del país. Y esa demanda final la hemos descompuesto según su valor agregado. ¿De acuerdo? Con el valor agregado a la demanda final, como tenemos países sectores en las filas, se puede descomponer ese valor agregado según su origen de procedencia, ¿no? Podemos sumar el valor agregado que proviene de un país y con eso hallamos el valor agregado doméstico. Mientras que si sigo sumando el valor agregado que recibe un país, pero que no proviene de él mismo, estamos encontrando el valor agregado foráneo, extranjero, que entra a un país. Y con eso tenemos unos resultados preliminares a nivel descriptivo. Entonces, aquí
Tenemos un gráfico en donde registramos la estructura productiva según estos tres indicadores que hemos procesado, calculado, ¿no? Las exportaciones brutas, el valor agregado en las exportaciones y el valor agregado en la demanda final. La muestra de 66 países la hemos dividido en dos grupos. Los países que tienen un ingreso per cápita por debajo de la mediana de la muestra, los estamos poniendo a la izquierda. Les llamamos países XHI. ¿Verdad? Son aquellos que tienen una mediana, un ingreso per cápita a la izquierda de la mediana de la muestra, mientras que aquellos que tienen un ingreso per cápita superior a la mediana, les hemos llamado países HI. ¿De acuerdo? De altos ingresos. Al mismo tiempo, los 45 sectores económicos que están registrados en estas tablas insumo producto, los hemos agrupado en 5. Tenemos al sector extractivo en azul, tenemos la manufactura de baja tecnología en anaranjado, tenemos la manufactura de tecnología intermedia en gris, la manufactura de alta tecnología en amarillo y el sector de servicios en celeste. Y esto es un primer resultado que nos arroja esta clasificación que hemos hecho. Para los países de bajos ingresos vemos pues, que el valor agregado que genera el sector extractivo es un poquito más del 20%. Sin embargo, no es el valor agregado. Cuando vemos esta primera columna, estamos viendo las exportaciones brutas, es decir, el valor bruto exportado. 23%, si no me equivoco, es las exportaciones brutas del sector extractivo. Pero si comparamos con el valor agregado que se registra en esta exportación, vemos que esa cifra aumenta. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos está indicando que el valor de los insumos aquí es bajo comparado con el valor del precio final del producto. De tal manera que la diferencia entre precio final y el insumo es bastante grande. Más grande que la que te muestra la misma exportación bruta. Entonces, el valor agregado que genera el sector extractivo es alto en los países de bajos ingresos. Luego, tenemos, en el caso de la manufactura, que son estos 3 cuadrados del centro de la barra, tenemos que alcanza un 55% de las exportaciones en estos países. Pero cuando lo pasamos al valor agregado, vemos que está sobredimensionado, totalmente sobredimensionado. No es tanto el valor agregado a la manufactura que se exporta como muestra la exportación. Y por último, salta fuertemente a la vista el peso de los servicios en los países de bajos ingresos, ¿no? 55% de la producción nacional corresponde a servicios, pero la producción nacional de valor agregado en los países de bajos ingresos. Y esto está totalmente subrepresentado tanto en el TIVA, en la exportación de valor agregado, como en la exportación bruta. En cuanto a los países de altos ingresos, vemos que en los países de altos ingresos salta a la vista de nuevo el papel de los servicios. Más del 70% de la producción nacional corresponde a valor agregado de servicios. Entonces es predominante, igual que en los países de bajos ingresos. No obstante, vamos a hablar más adelante sobre qué tipos de servicios predominan acá y qué tipos de servicios predominan en los países de bajos ingresos. Y acá, en la última columna, nos muestra, por ejemplo, el valor agregado de los bienes de manufactura de alta tecnología
es el doble del valor agregado de esos mismos bienes que provienen de países de bajos ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como un resultado preliminar de haber estimado el valor agregado en esas tres variables, ¿no? Luego, hemos querido caracterizar la estructura productiva a través de dos índices: el índice de similitud y el índice de complejidad económica. El índice de similitud es un indicador que compara la participación sectorial, la composición sectorial de la producción de un país con la composición sectorial de un país de referencia. En otras palabras, ¿cuál es el peso de la agricultura, de la minería, de petróleo, de máquinas, herramientas, y así hasta el último servicio? ¿Cuál es el peso de cada uno de esos sectores en la producción total de un país de referencia? En este caso, hemos elegido Estados Unidos del año 1995. Y eso lo hemos comparado con la participación sectorial de esos mismos sectores de todos los países de la muestra, desde el año 95 hasta el año 2018, mediante este coeficiente, mediante este índice, ¿no? Entonces, si el resultado de este índice es 1 o muy cercano a 1, quiere decir que ese país se parece mucho a Estados Unidos del año 1965. Pero si el coeficiente se aleja mucho del 1, entonces no te pareces en nada. Tu estructura productiva no se parece en nada. Y obviamente, como es una serie de tiempo la que hemos calculado, este índice puede variar para un mismo país y te puedes alejar de los Estados Unidos, te puedes acercar de ese valor de referencia, y eso sería un indicador de que tu estructura productiva se está modificando. ¿De acuerdo? Hay un cambio estructural. Sin embargo, una medida de cambio estructural más sofisticada es el índice de complejidad económica, desarrollado inicialmente por Hausmann y Hidalgo, pero luego Koch lo transforma, lo altera y lo mejora. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de complejidad económica de Koch mide la capacidad de un país para producir bienes complejos. Y lo que hace es calcular la complejidad económica de un país C partiendo de la complejidad económica de los productos que componen la estructura de este país C en el periodo anterior. Y esta complejidad de productos es ponderada por una matriz en donde se compara el peso de un sector, de un país, con respecto al peso del sector en el mundo. ¿De acuerdo? En realidad esto es un proceso iterativo de cálculo, porque esta complejidad del producto Q se calcula en otra línea que al mismo tiempo tiene como determinante la complejidad del país en el periodo N-2. Entonces, ese proceso recursivo es el que propone Hausmann, originalmente, que le llama el método de reflexión, y al final ese proceso recursivo termina en un valor único o acercándose a un valor único después de muchas iteraciones, ¿no? Y el resultado sería la complejidad económica del país. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos elegido dos índices para determinar la estructura productiva, para medir la estructura productiva de un país. Y esos índices los hemos confrontado con diferentes variables. ¿De acuerdo? Para ver cuáles de estas variables son las que más afectarían el cambio estructural medido por esos índices. Yo quisiera pasar de aquí
Ahora les estoy explicando ese texto que he pasado, pero quiero que lo vean aquí también, ¿no? Entonces yo voy a repetir precisamente lo que está en el texto. Espero que se esté viendo una zona grande del cuadro, que es gigante, ¿no? ¿Me confirman si se está viendo en la pantalla aumentada, por favor? Sí, está bien, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, hemos corrido 5 regresiones, ¿ya? Primero, el crecimiento económico por el PBI per cápita. Ya está. La segunda regresión es el índice de similitud. La tercera regresión es el índice de complejidad económica, ¿de acuerdo? Como ambos medirían el cambio estructural. La cuarta regresión es el valor agregado doméstico en el sector manufactura y cuáles son sus determinantes. Y la quinta regresión es el valor agregado doméstico en los bienes de capital. ¿Por qué nos ha interesado evaluar determinantes de la manufactura y de los bienes de capital? Porque estos dos sectores han sido claves en el crecimiento industrial de las economías hoy desarrolladas, ¿no? La historia económica de esos países nos muestra que la manufactura y particularmente el sector de bienes de capital han sido protagonistas del crecimiento económico. Ahora, para cada una de estas regresiones, se corrieron la muestra dividida en 3, ¿no? Para todos los países de la muestra, es el total de países, 66. Luego, la misma regresión para los países de altos ingresos o ingresos superiores a la mediana, y la misma regresión para los países con ingresos inferiores a la mediana. Entonces, estas 4 regresiones que ven hacia la derecha están divididas así, ¿no? En 3 columnas. La del PBI per cápita no ha sido necesario hacer esa división. Ahora, ¿qué variables hemos confrontado en esta regresión? Tenemos al capital humano, capital fijo y la productividad total de factores, que son variables determinantes del crecimiento económico según la escuela neoclásica, ¿no es cierto? Moderna, ¿no? Pero también hemos añadido variables que representan a la economía mundial, como son los términos de intercambio y el crecimiento de los países G10, ¿no? Los países G10 son los 10 países de mayor PBI total del mundo y al mismo tiempo son aquellos que más consumen recursos naturales, ¿sí? Luego, un representante, una variable que representa la dotación de recursos naturales de un país, ¿de acuerdo? Medida a través de la renta del recurso, y esto lo hemos obtenido del Banco Mundial. A esto le hemos añadido variables que representan un papel muy importante en el crecimiento de la manufactura o de los servicios, que son los servicios profesionales y científicos, ¿de acuerdo? Es el valor agregado per cápita de los servicios profesionales y científicos. Luego, hemos usado también como regresor el valor agregado per cápita del sector manufactura. Y para las 2 últimas ecuaciones, hemos usado también como regresor el valor agregado de la manufactura, pero importado. El valor agregado importado per cápita de la manufactura y el valor agregado importado de los bienes de capital. Esto para las 2 últimas regresiones que ahorita voy a comentar. Entonces, conclusiones importantes en primer lugar. Primero, que el capital humano, el capital fijo y la productividad total de factores son factores determinantes del crecimiento del PBI per cápita, ¿no? Entonces, y eso ya está, corresponde pues al desarrollo de las teorías de crecimiento neoclásicas, ¿de acuerdo? Y no hay novedad. Sin embargo, para nosotros ha sido importante constatar primero eso para
evaluar si estas mismas variables tienen algún efecto sobre el cambio estructural, es decir, sobre la similitud y sobre la complejidad económica. Y vemos que no hay mayor efecto. En otras palabras, estos factores que determinan el crecimiento per cápita, el PBI per cápita, no necesariamente contribuyen al cambio estructural. Hay uno que otro en alguna circunstancia, mide ayuda al índice de similitud, en el caso de la PTF, en el caso de los países de bajo ingreso, y el capital fijo per cápita colabora con la complejidad económica en los países también de bajo ingreso. ¿Sí? Pero en general no se muestra un impacto tan determinante, ¿no? Los términos de intercambio, esperábamos que tuviera algún impacto más definido, pero no ha dado resultado, entonces no comentamos mucho. Pero fíjense, sí el crecimiento de los países G10, los más grandes del mundo, y la renta del recurso, han tenido un impacto fuerte, pero negativo, en el índice de similitud de los países de bajos ingresos. Quiere decir que el crecimiento de la economía mundial representado por estos 10 países y el hecho de tener una alta renta del recurso por recursos naturales, lo que hace es alejar su estructura productiva de la estructura de referencia que hemos elegido. Y con respecto a la complejidad económica, ocurre algo parecido, ¿de acuerdo? Tienen un efecto negativo bastante significativo para aquellos países que son de bajos ingresos. Listo. En el caso del papel del valor agregado a los servicios profesionales, vemos que tiene un impacto en la complejidad económica para los países de altos ingresos, pero no muestra ningún efecto en los países de ingresos por debajo de la mediana. ¿De acuerdo? Y lo mismo, ¿no? El índice de similitud para los países de altos ingresos aquí es bastante, se ve afectado positivamente por los servicios profesionales y científicos. Quiere decir que este tipo de servicios sí contribuye con la modernización de la estructura productiva, ¿cierto? Lo cual es quizás un poco obvio, ¿sí? Pero no ocurre así para los países de ingresos inferiores a la media. Luego, el papel de la manufactura en sí, fíjense que es muy fuerte su efecto para todos los países de la muestra, para el caso de la complejidad económica. En otras palabras, el crecimiento de la manufactura en toda la muestra hace más compleja la estructura productiva. ¿De acuerdo? Y respecto a la manufactura en sí, al crecimiento del sector manufacturero de cada país, tenemos algunos resultados que resaltar. Por ejemplo, para los países de ingresos altos, estas dos variables que son el PBI, si no me equivoco, bueno, la renta del recurso y los servicios profesionales. La renta del recurso y los servicios profesionales contribuyen con el crecimiento de la manufactura doméstica. Bueno, esto es importante porque ya está implicando que la renta del recurso para los países de altos ingresos está integrada al proceso de la manufactura doméstica. Sin embargo, para los países de ingresos por debajo de la mediana, la renta del recurso no tiene impacto sobre la manufactura. Entonces, ya este resultado nos está indicando que esta dotación de recursos naturales no está integrada al proceso de la manufactura. Y también los servicios profesionales. Profesor, perdón la interrupción. 5 minutos. Sí. Ok, 5 minutos. 5 minutos dijiste.
¿Sí? Sí, 5 minutos. Se restan. Gracias. Perfecto, gracias. Y en el caso de la producción de bienes de capital, el valor agregado doméstico de bienes de capital, tenemos la producción de servicios profesionales y científicos. También tiene un efecto sobre los bienes de capital, pero en los países de altos ingresos. En los países de ingresos bajos, este servicio particular no tiene mayor relevancia. Finalmente, la manufactura doméstica está fuertemente influenciada por el valor agregado importado de bienes de manufactura. Entonces, esta fila lo que está midiendo es el valor agregado importado en la manufactura. Y la columna lo que está midiendo es el valor agregado doméstico en la manufactura. Y vemos que el valor agregado importado tiene un fuerte impacto en el crecimiento del valor agregado doméstico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un resultado interesante porque nos está hablando de una complementariedad entre el valor agregado importado y el valor agregado doméstico en la manufactura y al mismo tiempo en la manufactura de bienes de capital, ¿no? La última grupo de regresiones son la manufactura de bienes de capital y acá tenemos al valor agregado importado de la manufactura de bienes de capital. Entonces, tenemos otra vez un efecto de complementariedad entre lo importado y lo doméstico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasaría a las conclusiones, porque esto ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Decimos que el sector extractivo es una alta fuente de valor agregado para ambos grupos de países, los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. No obstante, el efecto significativo de la renta de los recursos en la manufactura de los países de ingresos altos, pero no significativo en los países de bajos ingresos, indica la falta de encadenamientos productivos locales en estos grupos. ¿De acuerdo? Eso significa que el sector extractivo va por un lado, mientras que el sector manufactura va por otro lado, en el caso de los países de ingresos por debajo de la media. Luego, los servicios componen la mayor fuente de valor agregado en todos los países, ¿cierto? Hemos visto el peso de los servicios en las barras que he mostrado. Sin embargo, cuando nos enfocamos en los servicios de ciencia y tecnología, demostramos su rol efectivo en el cambio estructural en los países de altos ingresos, tanto en el índice de similitud como el índice de complejidad económica e inclusive en el caso de las manufacturas, tanto la manufactura en general como la manufactura de bienes de capital. En todos ellos, los servicios de ciencia y tecnología han tenido un impacto significativo en los países de altos ingresos, pero no han tenido impacto en los países de ingresos bajos. Esto es importante porque al comienzo decíamos que había una discusión, ¿no? Si en realidad los servicios reemplazan a la manufactura en cuanto al protagonismo del desarrollo económico, y vemos que puede ser, pero si hablamos de qué tipo de servicios, o sea, no el concepto en general, sino si hablamos de servicios de alto valor agregado, estos, claro, han nacido en contextos en donde hay un capital humano bastante especializado y una infraestructura productiva previa. Recordemos que estos servicios modernos de alto valor agregado en realidad
eran parte de la producción industrial, estaban dentro de las empresas industriales en los países desarrollados, pero a través de un proceso de tercerización, estos servicios salieron de las tareas propias de las empresas industriales en los países desarrollados. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora casos como Google, IBM y todas las empresas tecnológicas que, tienen departamentos internos de ciencia y tecnología que se han reducido al mínimo y lo que hacen ahora es comprar servicios de ciencia y tecnología de externos. Entonces, ese proceso de tercerización ha ocurrido en muchas industrias de las economías desarrolladas y por eso para ellos los servicios de alto valor agregado sí tienen un vínculo con su aparato industrial. No es el mismo caso de los servicios que tenemos aquí en nuestras economías todavía en desarrollo, ¿no? Respecto a la manufactura, demostramos que sigue siendo la protagonista del cambio estructural, pues mejora la complejidad económica en todos los países de la muestra, tal como nos ha dado resultado nuestra revisión. Y asimismo identificamos un alto grado de complementariedad entre el valor agregado doméstico e importado en la manufactura y en los bienes de capital. Este resultado ofrece sustento a la importancia de la apertura comercial y a la facilitación de la inversión extranjera para el desarrollo del sector, ¿no? Esto me parece importante resaltarlo, porque el desarrollo de la manufactura no puede hacerse con modelos cerrados. Todo tiene que hacerse con modelos abiertos en donde haya un flujo de comercio y donde haya un flujo de inversión extranjera que, como vemos, tienen un rol totalmente complementario. Y finalmente, el sector de servicios puede ser un complemento a la manufactura, pero en el caso de las economías en desarrollo, no alcanza a sustituir a la manufactura. ¿De acuerdo? Eso es, muchas gracias. Espero haber sido claro en mi exposición. Muchas gracias, profesor Jerry, por su presentación. Entonces, a continuación, siguiendo el programa, vamos a abrir los micrófonos, o si gustan pueden escribir por el chat si es que tienen ustedes alguna pregunta, inquietud para hacérsela llegar al profesor sobre su presentación. Tal vez mientras alguien se anima o escribe, yo me permitiría hacer algunas preguntas, profesor. Respecto al índice de complejidad, ¿será posible hacer el ejercicio del análisis para distinguir qué parte, si es que se puede hacer el efecto, analizar el efecto por separado de la ubicuidad y la diversificación? ¿O es que el índice, es decir, si como parte de la estrategia de construir el indicador no se puede hacer el ejercicio por separado para saber si la ubicuidad o la diversificación por separado puedan tener un efecto sobre las variables en estudios? La otra pregunta que tenía, le enumero así, tengo tres cositas así para... Ok, sí. La segunda pregunta es si es que la regresión que nos ha mostrado es un panel de datos, ¿verdad? ¿No? Ya. Y entonces, siendo así, siendo un panel de datos, bueno, no se mencionó, pero tal vez sí nos puede aclarar si de repente en la discusión de la estimación se hizo o se pretende realizar más adelante una discusión sobre qué tipo de modelo sería el más apropiado, ¿no? Si es trabajar todos como si fuera un pool de datos o de repente efectos fijos, efectos aleatorios. Y la última pregunta que tengo es sobre los variables. Las variables de estudio, las más importantes, son la de similitud y complejidad. No se muestra en las láminas, pero seguro que en el estudio sí se hace la discusión. Me da mucha inquietud saber cómo se comporta, ¿no? ¿Cuál es su distribución? Por ejemplo, podrían ser que los índices tengan un comportamiento bimodal, ¿no? O sea, que tengamos muchos países que estén cercanos al 0 y muchos cercanos al 1. Condicionar el comportamiento de la distribución de esos índices, no sé, se me ocurre como pregunta que de repente
otra estrategia, dependiendo de cómo se comporta la distribución, podría haber otra estrategia alternativa de hacer la regresión, ¿no? Se me ocurre en este momento, por ejemplo, plantear los logits, ¿no? O sea, crear el logaritmo del índice entre 1 menos el índice, asumiendo que el índice siempre va entre 0 y 1, ¿no? Para que tenga la lógica esta, ¿no? Esas eran mis preguntas que tenía, profesor, respecto al... Ah, no, perdón, leí una más. En el caso de la regresión, no sé, sería de repente interesante, en lugar de hacer la división entre países de altos y de bajos ingresos, y poner solo como explicativa la variable que clasifica a los países como altos y bajos, de repente añadiendo más muestra y teniendo una única variable que permita concluir viendo los resultados, si hay una relación en los resultados con la variable que clasifica a los países como altos y bajos, de repente los resultados salen un poco distintos, o de repente si igual se puede probar la hipótesis de efectos diferenciados entre países bajos y altos, ¿no? Eso eran mis comentarios. Lo último no te lo entendí mucho. Claro, hay una división de ingresos altos y bajos, pero ¿cuál es la sugerencia? En lugar de utilizar la variable clasificadora, o sea, se usa la mediana para clasificar países altos y bajos, ¿no? O sea, en lugar de usar esa variable como clasificadora, usarla como regresor. Todo en una sola estimación, ¿no? En una sola estimación tener la variable que creo que es el PIB per cápita, no estoy seguro si... ¿cuál es la variable? Entonces, PIB per cápita como variable explicativa. También podría tener una misma lectura, ¿no? O sea, hay una relación positiva, negativa, uno puede concluir conclusiones similares, ¿no? La ventaja sería tener una muestra más grande y hacerlo todo en una estimación, ¿no? Ok. Ya, interesante. Interesante. Voy respondiendo las preguntas. Entonces, gracias, José, por las preguntas. A ver, mira, el cálculo del índice de complejidad económica es un proceso iterativo en donde tienes una matriz inicial en donde las filas tienen a los países y en las columnas tienes a los productos. Entonces, si tú sumas para una fila, la primera fila para un país, el total que te va a dar a la derecha es el número de productos que expone. Entonces, si en las columnas tienes pocos productos, entonces es un país poco diversificado. Pero si en las columnas tienes muchos productos, tienes un país con mayor diversificación. ¿De acuerdo? Ahora, eso es a nivel de fila. A nivel de columna, si cogemos la primera columna, ahí tendríamos un producto, el primer producto, y al costado tenemos los diferentes países. Entonces, si yo sumo hacia abajo, veo qué países exportan en ese producto. Entonces, si son muchos países que exportan este primer producto, es un producto totalmente ubicuo. Es un producto muy sencillo, muy fácil de producir, entonces totalmente ubicuo. Pero si son pocos los países que exportan este producto, esto es un producto un poco más sofisticado. Eso es el supuesto. Y en base a esas sumas, tanto de las filas hacia la derecha y de las columnas hacia abajo, es que se construye el índice de complejidad económica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienes razón. Yo puedo, en ese proceso iterativo, puedo detenerme y coger el nivel de diversificación que he alcanzado y tomar esa cifra como una variable, ya sea explicativa o explicarla con otros registros. Y también se puede tomar el índice de ubicuidad de la misma manera, ¿no? Una variable explicativa y explicativa. ¿De acuerdo? Entonces, es el principio de reflexión, el método de reflexión que proponen Hausman y Dahl. Ahora, Koch altera ese método en donde pone sectores de la matriz insumo-producto, tanto a la izquierda, países, perdón, y sectores a la derecha. Pero lo pondera
por el peso del sector sobre el peso del sector de la economía mundial. Entonces, pero la metodología es bastante similar. Entonces, yo no he probado hacer el índice de diversificación y de ubicuidad solo, pero sí se podría hacer, la matemática te va a dejar hacerlo de todas maneras. ¿De acuerdo? Ahora, si la regresión, ya, sí, la segunda pregunta era qué tipo de regresión es. Mil disculpas, yo quise sacar toda la matemática y toda la simbología matemática de esa presentación. Y se me pasó, se me fue la mano, entonces no les he mencionado nada de la regresión. Es un método generalizado de momentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te permite, como estamos trabajando una serie de tiempo, te permite incorporar el rezago de la variable explicada, porque estos cambios estructurales, nos interesa que sea así porque estos cambios estructurales probablemente ocurren en el largo plazo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un modelo que tiene efectos de arrastre en el largo plazo, conviene usar el método generalizado de momentos, ¿de acuerdo? El método generalizado de momentos al mismo tiempo te permite incorporar variables instrumentales y eso trae consigo el riesgo de eso. Las variables instrumentales te van a servir para eliminar la endogeneidad, ¿no es cierto? Y trae el riesgo de generar sobreparametrización del modelo. Por lo tanto, esto que yo he mostrado en realidad pasa todas las pruebas de sobreparametrización y también de autocorrelación. ¿De acuerdo? Son un modelo bastante verificado en cuanto a los supuestos. No lo he colocado en la tabla porque la tabla ya estaba bastante abundante, pero es totalmente válida la. Luego, la forma del índice de complejidad económica, si es, persigue una distribución normal o bimodal, de tal manera que pueda aplicarse en otras estrategias. No la he, en todo caso, ahorita no recuerdo bien si es que, cómo es la distribución. Sí me preocupé más por el índice de similitud, ¿no? En la medida que era un índice bastante simple y que por ser simple podía tener resultados un poco incoherentes, pero no es tanto así. En el índice de similitud tienes cifras que llegan hasta 1. Claro que no es una distribución normal, ¿no? Y los países menos desarrollados tienen índices muy por debajo del índice 1, que tendría que ser Estados Unidos del año 95, ¿no? Ahora, sí debo decir que la muestra de 66 países no es una muestra, digamos, aleatoria, ¿no? Porque es la muestra de países para los cuales la OSD ha capturado las tablas insumo-producto. Entonces, son desde el año 95 hasta el año 2018. Son tablas de filas de 3.000 filas por 3.000 columnas, entonces hay mucha data que ellos han tenido que consistenciar para publicar. Entonces, la data es de 66 países. Si yo usaba como criterio de división de la data las categorías del Banco Mundial, entonces en la muestra iba a estar sobredimensionados los países de la OSD, que son países de ingresos medios altos o de ingresos altos, mientras que no iban a estar en países de ingresos, los países de ingresos bajos iban a estar subrepresentados en toda muestra, ¿no? Entonces, la estrategia que opté fue coger la mitad de la muestra.
Si son 66 países, entonces 33 a un lado, 33. ¿De acuerdo? Y eso es lo que sirvió para que en todas las regresiones se corra 3 veces. Para el total de la muestra, para los ingresos altos y los de ingresos bajos. ¿De acuerdo? También estuvo la posibilidad de separar a los países según la renta de los recursos, suponiendo que los países de ingresos bajos iban a tener un mayor peso de la renta del recurso. Pero al final las pruebas nos dieron que no es así necesariamente, ¿no? Porque en los países de ingresos altos tienes a Canadá, Australia, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Noruega, ¿no? Nueva Zelanda, que tienen alta renta del recurso. Entonces, iba a salir de todas maneras una separación no muy adecuada, ¿no? Entonces, esas son un poquito, te comento, las aventuras que uno tiene al tratar la muestra para que los resultados sean bastante coherentes, ¿no? Ahora, ¿podemos usar el PBI per cápita como regresor? Sí, se puede usar el PBI per cápita como regresor, pero yo lo usé el PBI per cápita como variable dependiente para probar la efectividad de los factores productivos básicos, ¿no? Capital humano, ¿no? Capital físico y productividad total de factores. ¿De acuerdo? Entonces aquí el PIB ha jugado el otro papel, ha jugado el papel de variable regresada para que estas 3 variables que comento me sirvan de control para el resto de variables. ¿Sí? Excelente, profesor. Muchas gracias por su Bueno, respuesta. Para cumplir con el tiempo, yo le pediría al profesor Pedro Grados, lo invitaría para que haga el cierre del evento, si es que es posible. Muchas gracias, José. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. Muchas gracias, José. La verdad que para mí es un gusto que ya haya tomado, digamos, velocidad crucero, estas reuniones académicas de los últimos viernes de cada mes. Esto está en línea con el incremento de la investigación en la facultad en general y en la carrera en particular. En los últimos 4 años hemos generado una revista, hay un observatorio cada vez más activo y un área de investigación donde Yuri es uno de sus principales exponentes. Te felicito, Yuri, por tu presentación hoy día y por tu trabajo permanente, y donde jóvenes investigadores, como tú, José, también se están involucrando cada vez más. Mencionarles además que 2 profesores de la carrera próximamente van a estar viajando a un curso de Oxford sobre pobreza, el profesor Dante Urbina y la profesora Rosaluz Durán, en línea también con trabajar temas sociales y sobre todo con generar el networking que necesitamos a nivel internacional, a nivel de investigadores, y contribuir con el desarrollo del país. Nada, agradecerles a todos por su participación. Hemos tenido más de 30 participantes y vamos a continuar con esta línea. Gracias, José. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias a todos los Pedro. asistentes también. Y hasta el siguiente fin de mes. Hasta luego.